El día de hoy, pues vamos a ver un tema yo creo que bastante importante, relevante, que es el manejo de la encefalopatía hepática en el área de urgencias, que es muy frecuente, desgraciadamente, y más en estas fechas, desgraciado por la situación de las fiestas y todo eso, pues bueno, los pacientes se descompensan y ahorita hay mucha incidencia de este padecimiento. Entonces, considero que es de bastante relevancia y que bueno, es importante saber abordarlo de manera adecuada, clasificarlo, identificarlo y darle un tratamiento, porque obviamente pues esto mejora la incidencia y el pronóstico, la morbilidad y la mortalidad del paciente. Y sin más preámbulo, pues bueno, vamos a continuar. Agradezco nuevamente su presencia, su interés por estar en la sesión y pues vamos a ver el tema. Gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con este tema. Eh, Realmente, como les explicaba hace un momento, es un tema bastante importante que debemos aprender a identificarlo, darle un tratamiento adecuado, entender por qué lo tratamos, porque a veces, bueno, también tenemos la idea de que puede ser una receta de cocina, ¿no? Y entonces hay que entender muy bien y claramente el porqué de las cosas y por qué también ocurre, y que, bueno, es el objetivo de la plática del día de hoy. Vamos a empezar definiendo esta patología que, pues como tal, es una disfunción cerebral y, bueno, esta es ocasionada por la misma insuficiencia hepática y por derivaciones portosistémicas, que, bueno, a fin de cuentas se traduce en la inflamación a nivel cerebral, que, bueno, ahorita vamos a ver el por qué ocurre esta situación. Normalmente este padecimiento presenta una amplia variedad de alteraciones, un amplio espectro de alteraciones neuropsiquiátricas que son las que nos van a ayudar a poder hacer un diagnóstico. Realmente esas alteraciones, si somos objetivos, no son muy específicas como tal de la encefalopatía. Hay muchas situaciones clínicas que nos pueden dar alteraciones similares. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a identificar estas alteraciones y, bueno, a orientar los diagnósticos, sobre todo los diagnósticos diferenciales, para que de esa manera podamos enfocarnos. Y, bueno, casi siempre lo que más pesa en estas situaciones pues son los antecedentes, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis, con insuficiencia hepática que tiene esta situación, pues bueno, agua pasa por mi casa literalmente, ¿no? Entonces tenemos que ir orientando el manejo diagnóstico y manejo médico como tal. La incidencia de esta enfermedad a nivel mundial pues oscila entre los 5 y 25% a los 5 años del diagnóstico de insuficiencia hepática o de cirrosis, y a los 10 años entre un 7 y 42%. Desgraciadamente, algo que es muy real en cuanto a la morbilidad es que cuando los pacientes desarrollan encefalopatía hepática, estamos hablando que ya las complicaciones empiezan a ser no solo a nivel cerebral, sino en otras áreas como la citis, como peritonitis espontánea, sangrado de tubo digestivo, empiezan a ser más manifiestas. Y pues desgraciadamente el pronóstico a veces empieza a ser un poquito más sombrío, sobre todo de vida a un mediano o largo plazo. La prevalencia de la encefalopatía hepática es en promedio del 20-80%. Esta es la encubierta. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Ahí tenemos dos tipos y lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la encefalopatía hepática, que como tal no muestra datos claros de alteraciones neuropsiquiátricas, pero sí hay cambios que se deben de aprender a identificar de manera temprana. Y la manifiesta, que ya es la establecida, la cual nosotros hemos visto en día a día, en la cual se presentan ya alteraciones como asterixis, alteraciones del estado de alerta, somnolencia, letargo, que el paciente esté un poco irritable, combativo, etcétera, ya es de la que nos manifiesta como tal los síntomas. Y esto oscila en promedio entre un 30 y 40%. Dentro de la fisiopatología, realmente la causa principal de toda esta situación pues es
acúmulo de amonio en sangre, la hiperamonemia. Y bueno, esto se traduce en algunas alteraciones o en varias alteraciones a nivel cerebral, a nivel intestinal, etcétera, que son las que predisponen para el desarrollo de esta patología. El estrés oxidativo, por sí mismo, la misma cirrosis y la insuficiencia hepática, pues bueno, condicionan alteraciones metabólicas importantes, inflamatorias, que bueno, predisponen a esta situación a nivel celular, cambios a nivel metabólico que favorecen la producción y el acúmulo de este tóxico denominado amonio. Y bueno, la inflamación sistémica, que bueno, por sí misma la enfermedad y todas las situaciones que se van agregando a la insuficiencia hepática o a la cirrosis, pues condicionan un grado de inflamación sistémica crónica que empieza a desarrollar este tipo de alteraciones. Entonces, juntos estos tres factores, como estamos viendo en la diapositiva, son favorecidos por alteraciones del gen de la glutaminasa. Esta enzima, que es la encargada del adecuado metabolismo del amonio en nuestro cuerpo, a nivel hepático, en sangre, pues es la que se empieza a ver alterada y por lo tanto la producción o más bien el metabolismo del amonio para que pueda ser eliminado de manera adecuada sin generar los efectos tóxicos, pues empieza a ser deleteria y esto empieza a condicionar el desarrollo de la enfermedad como tal. Entonces, la hiperaponemia, como tal, el amonio es un producto de la digestión de las proteínas. Ese es, digamos, el metabolito principal, ¿no? Que se produce al momento de que nuestro organismo procesa las proteínas. Esto es a través de la desaminación de los aminoácidos y tiene mucho que ver con una enzima que es una ureasa bacteriana, que esa la encontramos a nivel intestinal. Entonces, aquí ya empezamos a acercarnos, a adentrarnos un poquito más y sobre todo a entender el por qué el manejo que a veces damos con laxantes, con antibióticos, ¿no? Estamos viendo aquí que las bacterias a nivel intestinal empiezan ya a tener pues una importancia, una relevancia para el desarrollo de este proceso patológico. Eh, a nivel intestinal, el amonio es como el principal factor o el principal producto que se va a producir a través de la ureasa bacteriana, a través de la desaminación de los aminoácidos. Y bueno, como tal la regulación, ya una vez que se produce el amonio a nivel intestinal, ocurre a nivel hepático. Entonces esto es a través de un ciclo, que es el ciclo de la urea, y que es el que permite que se metabolice adecuadamente el amonio y que no se acumule, y por lo tanto que no condicione estos efectos adversos. Muy bien, la hiperamonemia entonces también puede ser condicionada por el músculo. El músculo, de hecho, no solo a nivel intestinal, sino a nivel muscular también se produce y se metaboliza el amoníaco en glutamina. Entonces, algo que ocurre en los pacientes con cirrosis es que a veces el metabolismo del amonio puede ser mayor a nivel muscular que a nivel hepático y obviamente pues a nivel hepático estamos en el entendimiento que hay una falla. Entonces esa falla pues desgraciadamente condiciona que no se metabolice adecuadamente el amonio y en algunos momentos pues el músculo entra como para intentar compensar esta parte, pero bueno, obviamente llega a ser eh, insuficiente y bueno, con todas las situaciones extra, pues ocurre que se empieza a acumular. A nivel cerebral, el amonio atraviesa la barrera hematoencefálica, es metabolizado por los astrocitos especialmente, y estos se encargan de transformarlo a través de una enzima que se llama glutamina sintetasa en glutamina. Como tal, la glutamina en exceso, que es un osmolito a nivel cerebral, va a producir o va a favorecer la inflamación y sobre todo de estas células que son los astrocitos, condicionando edema cerebral y pues disfunción metabólica. Entonces, a nivel metabólico, pues obviamente hay alteraciones en cuanto al metabolismo neuronal, especialmente de los astrocitos, esto condiciona un edema importante y pues esto empieza a desarrollar las alteraciones que bueno, veremos en un momento más. La inflamación que se produce y que favorece también a este problema de la encefalopatía hepática
se presenta por una capacidad disminuida, sobre todo para eliminar los antígenos bacterianos. Esto ocurre pues a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque como tal hay un daño en la barrera intestinal y esto pues que va a favorecer. Nosotros recuerden que tenemos una flora bacteriana pues normal que nos protege, nos ayuda para infecciones por bacterias exógenas, digámoslo de esta manera, y entonces el hecho de que perdamos esta barrera intestinal protectora va a favorecer la translocación bacteriana. Y entonces esto empieza a producir un factor que se llama patrones moleculares asociados a patógenos, que es el PAM, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. Esto, si lo asociamos un poquito, no sé si alguna vez hayan escuchado ya este compuesto, esta molécula, se asocia también con patrones moleculares asociados a daño, que son los DAMP y PAM, que estos dos son los principales factores para el desarrollo de sepsis. Entonces, bueno, a este nivel, hablando específicamente de esta patología, los PAM van a producir una interacción con las células Kupffer, que son las células hepáticas, y van a producir una activación inmune, es decir, una liberación de células inflamatorias, y esto pues va a condicionar inflamación sistémica. Entonces, si por este lado ya lo empezamos a evaluar, independientemente de que se empiece a acumular amonio, a nivel intestinal empezamos a tener alteraciones estructurales. ¿Por qué? Porque se pierden las bacterias buenas que protegen a nuestro intestino. Eso empieza a favorecer que se produzcan bacterias anormales y eso pues obviamente aumenta más todavía la producción de amonio y no solo eso, sino también que tenemos una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque se producen de manera ya crónica estos PAM que empiezan a favorecer la inflamación y la liberación de células inflamatorias. Por otro lado, el gen de la glutaminasa, este gen como tal o esta enzima que es activada por otro compuesto que se llama fosfato catalasa, va a favorecer la hidrólisis de glutamato y amoníaco. Entonces, a nivel de riñón, de intestino, neuronal, esta hidrólisis pues realmente es lo que permite que no se acumule este compuesto que es el amoníaco y la glutamina como tal, que ya vimos que tienen efectos contraproducentes a nivel cerebral. Entonces, cuando este gen se ve alterado, y esta enzima no se activa de manera adecuada, entonces empezamos también a tener alteraciones a nivel cerebral y bueno, que esto también favorece el desarrollo de la encefalopatía hepática. Entonces, aquí estamos viendo como tal la hiperamonemia, que digo, es el factor principal. Ahorita más adelante veremos factores precipitantes de la enfermedad. Aquí en esta imagen también tenemos la hiponatremia, que digo es como un ejemplo, ¿no? Pero el principal, y nos vamos a enfocar en la hiperamonemia, va a llegar a nivel del astrocito, lo que platicábamos hace un momento, y esto pues va a favorecer alteraciones metabólicas, va a favorecer que se edematicen estas células, y entonces va a alterar la función neuronal, lo cual pues se va a traducir en alteraciones psicológicas, neurológicas, que conforme va avanzando esta concentración sérica de amonio en sangre, pues obviamente el deterioro neurológico va a ser mayor. Y entonces ahí es cuando vamos a entrar a hablar de los grados de encefalopatía, que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos otro esquema en el cual pues prácticamente se resume lo que acabamos de platicar. Entonces, a nivel hepático, pues este compuesto amonio va a generar alteraciones a nivel de los astrocitos, que se traduce en edema, se va a ver alterada la glutamina sintetasa, que esa es la que va a favorecer el acúmulo y a su vez va a favorecer que no se metaboliza adecuadamente este compuesto que es denominado amonio. A nivel bacteriano, la digestión de las proteínas que produce el amonio, pues va a verse alterada por este ciclo de la urea y también por ese metabolismo de la urea a nivel bacteriano intestinal, y entonces se va a empezar a producir más amonio y se va a empezar a acumular porque no se logra metabolizar de manera adecuada por el hígado. A nivel intestinal, claro, también tenemos la respuesta inflamatoria favorecida por los PAM, los patrones asociados a patógenos,
y que esto también va a influir mucho en el metabolismo adecuado de este compuesto denominado amonio. El ciclo de la urea pues se ve alterado por consiguiente por toda esta situación, y pues a nivel genético, si tenemos alguna alteración que altere a esta enzima, glutamina sintetasa, pues va a favorecer también la producción y el mal metabolismo de este compuesto. Dentro del diagnóstico de esta patología, la clasificación como tal de la encefalopatía hepática, vamos a categorizarla, digamos, por 4 rubros, que es la causa subyacente, es decir, qué lo está ocasionando, la gravedad de la manifestación, que para esto vamos a ocupar la escala que más se ocupa, que es la de Westhaven, que nos ayuda a identificar las alteraciones clínicas que presenta el paciente, y a través de ahí pues se cataloga, ¿no?, la gravedad con la cual ingresa al servicio de urgencias. El tiempo de curso, el tiempo que lleva la enfermedad, y bueno, los factores precipitantes, ¿no?, que igual los veremos en un momento. Entonces, aquí tenemos un esquema en la cual de primera instancia tenemos esta categorización que hace Westhaven y que, bueno, nos ayuda a definir los grados o la gravedad de esta patología. Es muy importante que cuando llegue un paciente a nuestro servicio, a nuestra consulta, nosotros hagamos esta clasificación, evaluemos clínicamente bien al paciente, porque de eso dependerá el manejo. Si estamos hablando de un grado 0, 1, 2 tal vez, bueno, son pacientes que los podemos tener en vigilancia, con tratamiento médico, pero si estamos hablando de que es un paciente grado 3, grado 4 de encefalopatía hepática, y sobre todo el 4, que es un paciente que llega prácticamente en coma, son pacientes que desgraciadamente requieren soporte ventilatorio, requieren intubarse, requieren un manejo mucho más estricto, más enfocado en estabilizar las variables de signos vitales, y que son pacientes obviamente que presentan un alto riesgo de mortalidad. Entonces, esta clasificación la vamos a dividir entonces en 4 grados. El grado 0, como tal, que como lo ven en la imagen, nos habla de que no hay cambios como tal detectables en la personalidad o el comportamiento de la persona, no hay asterixis. Aquí podríamos entrar tal vez en el grado de lo que hablamos hace un momento, que es la encefalopatía encubierta, en la cual sí puede haber alteraciones, pero se tienen que hacer ciertos estudios muy específicos, psicométricos, para poder identificarlos, que no se identifican a esas alteraciones de primera mano, sino hay que ser muy, muy exhaustivo en la evaluación. A partir del grado 1 ya empezamos a tener alteraciones un poco más evidentes, como la falla del conocimiento, disminución en la capacidad de atención, trastornos de sueño, alteraciones del humor, ¿no? Puede haber o no puede haber asterixis en este grado de encefalopatía. En el grado 2 el paciente va a estar letárgico, va a estar desorientado en tiempo, puede presentar eventos de amnesia, ¿no?, recientes, pensamientos inapropiados, alteraciones en el habla. La asterixis ya está presente en este grado de encefalopatía. En el grado 3, el paciente va a estar somnoliento, confuso, desorientado en las 3 esferas, comportamientos extraños, puede presentar clonus, nistagmus, o incluso ya puede haber datos de Babinski, de respuesta plantar. Y en el grado 4, el paciente lo podemos encontrar prácticamente en coma, y son pacientes que no hay respuesta, que llegan con un deterioro importante neurológico, y que desde que llegan pues el manejo debe de ser intensivo. Muy bien, en esta tabla que vemos estamos evaluando igual lo mismo que les comentaba, nada más que viene un poquito más desarrollado. Aquí viene la escala de Westhaven, pero aquí vamos a complementarlo más con los 4 factores para poder clasificar, o los 4 rubros para poder clasificar la encefalopatía hepática. Entonces, el primero, que es la causa subyacente, vamos a poder dividir la encefalopatía en 3 tipos, en 4, que es la A, la falla hepática aguda; la B, que es ocasionada por un bypass portosistémico; la C, que es ocasionada por cirrosis; y la D, por una falla hepática aguda o crónica.
Entonces, estas son como las causas que están generando estas alteraciones. En cuanto a la gravedad de las manifestaciones, vamos a tener dos clasificaciones, una que es de la Ishen y otra que es la de West Haven. En cuanto a la primera clasificación, vamos a tenerla como encubierta, que es lo que les explicaba hace un momento, que las alteraciones sobre todo son a nivel de las funciones ejecutivas, y la manifiesta, que bueno, ya las alteraciones son más evidentes, que van desde el letargo, somnolencia, apatía, hasta el coma. Y bueno, en el siguiente rubro, y ahí tenemos de la misma manera las alteraciones que ya habíamos visto en el cuadro previo, que son los 4 grados de West Haven. Y también tenemos una clasificación que habla mínima, que es, pues, realmente tiene mucho que ver con la encubierta, que prácticamente es como va a la par, y la establecida, ¿no? Que es la manifiesta para la clasificación de la ISHEN. Entonces, en cuanto al tiempo de la enfermedad, la vamos a dividir en 3 tipos, que es la episódica, aquella que ocurre con intervalos mayores a 6 meses, es decir, que no es tan frecuente que ocurra; la recurrente, aquella que ocurre en intervalos menores de 6 meses; y la persistente, en la cual el paciente mantiene alteraciones en el comportamiento, pero aunado a esto, pues presenta recaídas de una encefalopatía manifiesta, es decir, se exacerban más los síntomas, pero el paciente no mejora al 100%, entonces todo el tiempo hay alteraciones neuropsiquiátricas. Y bueno, los factores precipitantes, que puede ser con o sin factores precipitantes, que ahorita veremos cuáles son esos factores. Esta es otra tablita en la cual hablamos de los grados de encefalopatía hepática. Como ven ustedes, bueno, igual están los grados del 0 al 4, el 0 es la subclínica o la encubierta. El nivel de conciencia normalmente lo vamos a encontrar normal en este grado. En el grado 1, el patrón del sueño puede estar invertido. En el grado 2, el paciente puede estar letárgico, las respuestas pueden ser lentas. Y en grado 3, confusión, somnolencia, hasta el grado 4, que ya es un estado de coma prácticamente. En cuanto a la personalidad y el intelecto, en el grado 0, normal. En el grado 1, el paciente igual puede estar confuso, puede tener leve agitación o irritabilidad. En el grado 2, el paciente va a estar desorientado, puede haber amnesia, alteraciones de un comportamiento inapropiado como tal. En el grado 3, desorientado en lugar agresivo. Y en el grado 4, pues prácticamente no hay ninguna alteración porque el paciente está en coma. Signos neurológicos, en el grado 0 pues no hay como tal. En el grado 1 el paciente puede tener apraxia, incoordinación, alteración de la escritura. A nivel del grado 2 vamos a encontrar asterixis, disartria, ataxia, hiporreflexia. En el grado 3 el paciente igual continúa con asterixis, aquí de hiporreflexia cambia a hiperreflexia, Babinski positivo, rigidez muscular, y en el grado 4 pues el paciente puede presentar datos clínicos de descerebración. Y finalmente las anormalidades encefalográficas, que bueno, este es un estudio que nos puede ayudar, nos puede orientar al diagnóstico. No es específico para encefalopatía hepática porque hay otras situaciones que pueden manifestar estas alteraciones, pero ayuda a complementar el diagnóstico. Entonces, a nivel de grado 0, pues no va a haber ningún cambio. A nivel de grado 1 podemos encontrar ondas trifásicas, que es como el patrón principal que vamos a identificar en el electroencefalograma en un paciente con encefalopatía hepática, ondas trifásicas, y que bueno, se presenta 5 ciclos por segundo promedio. Hasta esto lo vamos a mantener en el grado 2, 3, y en el grado 4 pues actividad delta. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Siempre que tengamos un paciente que ingresa al servicio de urgencias, que me llega a la consulta, no irnos, digo, si tiene el antecedente, pues el porcentaje o la probabilidad de que sea una encefalopatía hepática pues es alta. Pero hay pacientes que, además de tener insuficiencia hepática o cirrosis, pueden llegar con otras patologías asociadas como hipertensión, diabetes, infartos, alteraciones neurológicas por secuelas de BC. Entonces es muy importante ahí establecer el diagnóstico y pues hacer los estudios necesarios para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces, dentro de las encefalopatías metabólicas,
Como tal, pues podemos encontrar los pacientes que llegan con hipoglicemia y que pueden confundirse con la encefalopatía hepática, alteraciones electrolíticas como hiponatremia, hipernatremia, pacientes con hipoxia, urémicos, con encefalopatía urémica o pacientes con cetoacidosis diabética por una descompensación de la diabetes. Entonces, ¿cuál es el método de diagnóstico para esto? Pues analítica sanguínea. Después el que nos va a ayudar realmente a hacer ese diagnóstico diferencial. En cuanto a las encefalopatías tóxicas, el paciente puede llegar alterado por alcohol, por drogas psicoactivas, por salicilatos, por metales pesados, entre otros, porque tenemos una cantidad importante de tóxicos que pueden influir para que el paciente tenga alteraciones. Entonces, bueno, aquí se tiene que hacer a veces un poquito más de pruebas específicas, como niveles séricos del tóxico, determinación del alcohol en sangre, etcétera, ¿no? Que ya es como ahí, sobre todo el antecedente de que el paciente haya consumido esta sustancia, pues es lo que nos va a dar la pauta para poder pedir los estudios y hacer el diagnóstico diferencial. Lesiones intracraneales, hemorragias, infarto cerebral, tumores, abscesos, encefalitis, meningitis, alteraciones que pueden condicionar este cambio en el paciente y que, bueno, nos pueden dar la confusión. Entonces, bueno, esto se hace a través de estudios de imagen como la tomografía, una punción lumbar, arteriografía, encefalografía, etcétera, ¿no? O sea, son estudios ya muy específicos, pero sí es muy importante aquí evaluar todas las áreas para descartarlo. Y finalmente alteraciones neuropsiquiátricas, que bueno, aquí ya se ocupan test específicos para síndromes cerebrales orgánicos. Entonces, en cuanto a las pruebas de laboratorio e imagen, pues el factor principal para poder hacer el diagnóstico va a ser los niveles séricos de amonio. Entonces, lo normal es de 11 a 32 milismoles por litro. Es el rango normal. Casi siempre, obviamente, un paciente que tenga 40, 50, estamos hablando de que ya hay hiperamonemia, pero los cambios ya neurológicos los vamos a identificar a partir de 70, 80 milismoles. Cuando ya tengamos un mayor a 100, pues casi siempre el paciente va a tener ya una encefalopatía hepática establecida, ya va a estar seguramente en un grado 1, 2 como tal, y bueno, ya dependiendo de los valores de amonio, pues obviamente va a ir también condicionando mayor deterioro neurológico. En los estudios de imagen, como tal, no son específicos para la encefalopatía hepática porque realmente no nos muestran un patrón característico. A fin de cuentas, pues es un proceso inflamatorio, pero no hay algo como tal, algún dato específico por imagen que nos ayude a identificar que este paciente específicamente tiene encefalopatía hepática. Entonces, a veces se ocupan como tomografía, resonancias, pero como un diagnóstico diferencial, es decir, para descartar otra patología. El electroencefalograma, como lo comentaba hace un momento, pues bueno, realmente tenemos dos alteraciones. Una que es la actividad rítmica de fondo, que vamos a encontrar una ralentización progresiva de la disminución de la actividad reveladora, que es como el patrón característico, y alteraciones transitorias, que van a ser las ondas trifásicas, lo que veíamos en la tablita hace un momento. Muy bien, entonces, hasta ahora pues ya identificamos lo que son los grados de encefalopatía hepática, clínicamente cómo se va a presentar el paciente. Recordar siempre que los antecedentes, el interrogatorio es muy importante dentro del abordaje de un paciente que llega con estas condiciones. Entonces, los antecedentes nos van a dar mucho la pauta para poder hacer el diagnóstico de estas situaciones y sobre todo el abordaje adecuado. Después de eso, pues los estudios de diagnóstico que tenemos, pues realmente nada más son los niveles séricos de amonio y obviamente seguramente habrá alteraciones en las pruebas de función hepática, entre otras situaciones, ¿no? Y ya una vez hecho esto, pues si ya identificamos que el paciente tiene encefalopatía hepática, eh, a veces incluso hay recomendaciones, ¿no? Que hacen que en lo que tenemos los niveles séricos, en lo que tenemos ciertos estudios, pues obviamente empezar el manejo de manera empírica. Y esto es válido. Incluso hay pues, pruebas como tal diagnósticas que pues obviamente si el paciente mejora con el tratamiento para encefalopatía hepática, pues es un hecho que tenía esta situación. También existe la situación que si estamos a nivel institucional a veces y pues
no tenemos en ese momento la posibilidad de obtener niveles séricos de amonio o algún estudio de imagen, pues bueno, empezamos el tratamiento enfocado en una encefalopatía hepática y pues vamos viendo cómo va evolucionando el paciente. Entonces, en el tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Primero que nada es mejorar el estado mental del paciente, que haya una reversión de ese grado de encefalopatía hepática. Y segundo es identificar y tratar los factores precipitantes. Dentro de los factores precipitantes, el principal o el que casi siempre nos vamos a encontrar son las infecciones. Entonces, siempre que les llega un paciente con esta situación, pues lo ideal es estudiarlo, hacerle pruebas de laboratorio, examen de orina, radiografía de tórax, o sea, evaluar, hacer un buen interrogatorio, evaluar si hay algún foco infeccioso que esté detonando este desequilibrio y esta alteración neurológica. En segunda instancia tenemos las alteraciones hidroelectrolíticas, como es la hiponatremia, que es la más frecuente que nos podemos encontrar que condiciona esta situación. Claro, no estamos exentos de que una hipernatremia o alguna otra situación nos puedan también generar alteraciones ahí o exacerbación del cuadro. La diabetes mellitus tipo 2, sobre todo cuando está en descontrol, cuando no llevamos un buen apego al tratamiento, una buena dieta, pues todo eso influye también para que el paciente desarrolle estas alteraciones. La insuficiencia renal crónica, por consiguiente, bueno, con todas las alteraciones, hipertensos, a veces urémicos, que pueden tener otro tipo de situaciones, por ejemplo, pacientes en diálisis peritoneal que desarrollan una peritonitis asociada a diálisis, ahí ya tenemos un foco infeccioso y que si además el paciente ya tiene una insuficiencia hepática establecida o previa, pues obviamente todo empieza a complicar un poquito más el pronóstico. La hipoalbuminemia también condiciona alteraciones a nivel metabólico y bueno, esto también se va a traducir en inflamación, se va a traducir en alteraciones metabólicas a nivel celular. Hay algunos medicamentos como los diuréticos de asa, las estatinas, betabloqueadores, los inhibidores de las bombas de protones que también pueden favorecer el desarrollo, no significa que lo ocasionen porque realmente algunos pacientes, por ejemplo, los diuréticos de asa se ocupan, ¿no? Como para manejo de ascitis, para manejo de esa sobrecarga hídrica. Entonces, hay pacientes incluso que a veces tienen varias patologías, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, y que están en tratamiento con alguno de los medicamentos ya antes mencionados, ¿no? Entonces, esa parte sí no es específico que esos fármacos condicionen encefalopatía, pero pueden favorecer o exacerbarla. Y aquí, pues obviamente tenemos muchos factores que van asociados y que van a detonar esta situación. Entonces, dentro de del tratamiento como tal, pues el principal y el que más nos vamos a encontrar, me imagino el que más han visto en su experiencia, es el tratamiento con disacáridos no absorbibles como tal, que el objetivo de esto pues es reducir la producción de amonio a nivel intestinal y aumentar su eliminación a nivel intestinal, a nivel renal. Entonces la lactulosa es como el más conocido que hemos visto dentro del manejo de los pacientes con encefalopatía hepática. Este es un disacárido no absorbible como tal. Tenemos la lactulosa, el lactitol, que son dos disacáridos que se ocupan mucho. El objetivo de dar estos medicamentos, una, es que aumentan la acidez a nivel intestinal y entonces eso por un lado, favorece a que las bacterias productoras de amonio no lo produzcan o no lo sigan produciendo en exceso. A nivel osmolar, como es un disacárido que no se absorbe, pues tiene un efecto laxante. Y entonces también permite que ese amonio que se produce a nivel intestinal, pues sea eliminado. Y entonces aquí tenemos ya este factor que es como el más importante para dar tratamiento a esta producción de amonio, ¿no? Entonces, la lactulosa, el lactitol por vía oral, normalmente la dosis que se recomienda es de 20 hasta 45 mililitros al día. Entonces, bueno, de aquí se va a ir ajustando. Algo muy común en los pacientes con encefalopatía y que probablemente lo han visto es que llegan y les comentan que no han evacuado, que llegan 2, 3 días sin evacuar. Entonces, ese es como un factor detonante. ¿Por qué? Porque el excremento como tal produce a nivel intestinal, también favorece la producción de bacterias y pues obviamente todo esto
altera el ciclo que vimos al inicio, ¿no? En la fisiopatología. Entonces, el amonio se empieza a producir en mayor cantidad y posiblemente el paciente también aumenta la translocación bacteriana y el paciente empieza a tener alteraciones neurológicas. Entonces, tenemos esta opción, también tenemos la opción de los enemas, que los enemas, el objetivo, pues como tal, igual es movilizar el excremento que pueda tener constipado el paciente, o en su defecto, pues esa producción de bacterias también que aumente la eliminación del amonio a nivel intestinal. El tratamiento con antibióticos, hemos escuchado muchos que la neomicina, metronidazol, rifaximina, todos son válidos, lo que tengamos a la mano lo podemos ocupar. El objetivo de esto pues es reducir el número de bacterias productoras de amonio. Entonces pues el tratamiento va muy enfocado en atacar estas bacterias que son gram positivas, gram negativas, bacterias aerobias, anaerobias. La rifaximina como tal, dentro de los estudios que se han hecho, pues es como el más recomendado en cuanto a la efectividad que se ha visto, dosis de hasta 1200 miligramos al día, se recomiendan para el tratamiento de pacientes con encefalopatía hepática. Tenemos también la opción de la neomicina, también tenemos la opción del metronidazol si lo tenemos a la mano. Realmente aquí es lo que tengamos disponible, pero esas tres opciones de medicamentos son viables para empezar a tratar a un paciente con encefalopatía hepática. Dentro de los eliminadores de amonio o el del metabolito de amonio como tal, tenemos que existen aquellos que aumentan la eliminación a nivel urinario, como es el benzoato de sodio, el fenilbutirato de glicerol o el fenilacetato de ornitina. Esos medicamentos no están a veces muy a la mano, ya muchos están, digamos que en desuso, todavía no hay ya no hay tanto uso de estos medicamentos a nivel institucional, por ejemplo. Tenemos ya otros como por ejemplo la L-ornitina con L-aspartato, que este es un medicamento la verdad bastante bueno y en la experiencia que tengo ocupándolo, pues los pacientes mejoran. Este medicamento lo podemos dar vía oral o lo podemos dar de manera intravenosa. Entonces, la intravenosa pues es realmente bueno. Normalmente se recomienda, si es a nivel intravenoso, pasar 1 gramo por hora y máximo al día se recomiendan 8 gramos, no más de 8 gramos. Prácticamente la ampulita a nivel, bueno, inyectable como tal de Epamers, que es el nombre comercial, pero es la ornitina con el espartato, contiene 1 gramo. Entonces siempre se sugiere diluir este medicamento en 250, 500 de solución, ya sea glucosada, al 5 o salina, y no pasar más de 1 gramo por hora. Entonces esto es un manejo que la verdad es muy bueno. A los pacientes la encefalopatía empieza a remitir muy rápido en comparación, digo, esto ya es más como mi experiencia, a el manejo con la lactulosa solamente y con antibióticos por vía oral. Entonces, considero que es una muy buena opción. También lo tenemos por vía oral, está en sobres granulados, que también puede ser una opción viable. Entonces, el objetivo de este medicamento es estimular el ciclo de la urea y de la glutamina. Entonces, ¿qué va a favorecer? Pues el adecuado metabolismo del amonio y obviamente su eliminación. Acá tenemos la imagen, esta es la presentación granulada de L-ornitina con el aspartato. Incluso hay recomendaciones que sugieren que este medicamento se pueda manejar de manera profiláctica, sobre todo en pacientes que se identifica cuando tienen ya una encefalopatía pero es encubierta. En esos pacientes lo podemos empezar a dar junto tal vez con un tratamiento antibiótico por vía oral y pues van a minimizar el desarrollo de encefalopatía hepática. La albúmina como tal está indicada en pacientes, no es como las primeras opciones de tratamiento. Aquí se tienen que evaluar muchas situaciones. Una, que el paciente tenga tal vez hipoalbuminemia. Se ha visto que la albúmina tiene un efecto modulador a nivel de la respuesta inflamatoria y también para desintoxicar. Sin embargo, bueno, hay que también tener sus precauciones, no hay que ocuparla de manera indiscriminada, porque obviamente también la albúmina tiene sus efectos secundarios como cualquier otro fármaco. Entonces, a veces se sugiere mucho el uso de la albúmina
como manejo conjunto en pacientes que llegan con encefalopatía hepática, entre otras situaciones, pero que presentan también síndrome patorrenal. Entonces, el síndrome patorrenal manejado con albúmina, con diuréticos, mejora mucho. Sin embargo, como les digo, ahí sí tenemos que tener el criterio muy específico y evaluar realmente cuándo sí, cuándo no se puede ocupar para no perjudicar al paciente. Los probióticos también se recomiendan en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente favorecen la producción de bacterias buenas, de esa bacteria o esa barrera bacteriana que normalmente debemos tener en el intestino y que nos protege de la producción de bacterias anómalas o anormales. Entonces, los más recomendados por algunas literaturas, pues son los BCL3. Podemos ocupar realmente el probiótico que tengamos a la mano, y el objetivo de esto pues es modular la respuesta inflamatoria a nivel intestinal, la respuesta inmunológica y obviamente favorecer que tengamos bacterias buenas que nos protejan para no tener esta alteración y esta hiperproducción de amonio a nivel intestinal. Y finalmente, la dieta. La dieta, que también es algo importante, digo, tal vez esto no es un manejo agudo como tal en un paciente con encefalopatía hepática, porque no es algo que lo va a mejorar en horas, pero más adelante siempre es importante recomendarle al paciente que el consumo de calorías recomendado en pacientes con cirrosis, insuficiencia hepática, es de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso día, y de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos. A veces se sugieren dietas hipoproteicas en pacientes con problemas hepáticos, específicamente insuficiencia hepática, pero tampoco podemos privarlos. Se sugiere mucho el uso de proteínas de origen vegetal para que compensen esa dieta o ese régimen dietético que se indica en el paciente. Pero bueno, el rango establecido es de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Entonces, si nos damos cuenta, el manejo del paciente con encefalopatía hepática, inicialmente en urgencias, es evaluarlo clínicamente, establecer el diagnóstico con el apoyo del laboratorio de niveles séricos. Claro, siempre se debe de evaluar de manera integral, es decir, no solo enfocarme en la encefalopatía. Normalmente esos pacientes traen otro tipo de alteraciones, además de la encefalopatía. Entonces, pueden llegar con ascitis, pueden llegar con algún proceso infeccioso agudo, pueden llegar con alguna alteración hidroelectrolítica, pueden llegar con alteraciones renales, con una lesión renal aguda, con un síndrome patorrenal, o pacientes que ya tienen una falla cardíaca establecida, etcétera. Son pacientes que tenemos que evaluar muy bien, que tenemos que identificar a tiempo lo que tienen y darles el soporte necesario. Si es un paciente que me llega en un grado 3, grado 4 de encefalopatía y veo que hay riesgo tal vez de que broncoaspire, de que caiga en paro respiratorio, en paro cardiovascular, bueno, hay que evaluar de manera profiláctica el manejo avanzado de la vía aérea, intubarlo, conectarlo a un ventilador, darle el soporte necesario hemodinámico. Entonces, tenemos que ser muy, eh, abordar de manera adecuada esta situación y sobre todo identificar el riesgo de complicaciones a corto plazo, el riesgo de que ese paciente se me pueda deteriorar y actuar de manera oportuna. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería todo lo relacionado con este tema. Espero y haya sido de utilidad y que sea de utilidad para su manejo diario, la vida diaria práctica que tenemos en el hospital o en el consultorio. Y pues agradezco mucho su atención. De antemano, pues bueno, estamos aquí para servirles. Y bueno, si tienen alguna duda, pues estoy al pendiente. Muchas gracias.